especial, como les decía, ya saben por qué estamos reunidos, no es sorpresa, pero para mí es gratamente especial y tiene algo muy, pero muy sentido, porque salvo por el nacimiento de Emanuel y de Federico, que se está haciendo notar perfectamente allá atrás, Rafa es el primer bebé que nace dentro de la iglesia. O sea, fuera de los pastores, que estamos muy felices obviamente con nuestros hijos. Viene Rafa ahora, para este momento, y para mí es una historia muy interesante, porque para los que no saben, con Ruti nos conocimos hace mucho tiempo y fuimos viendo todo ese proceso y fuimos viviendo todo ese proceso cuando se conoció con Ezequiel y cuando se empezó a gestar esa familia. Así que es una mañana muy especial. Y es muy lindo poder celebrar de esta manera, en familia. Por eso lo del desayuno primero tiene que ver con eso, con reunir primero a la familia, poder estar en ese nexo entre la familia para luego poder presentarlo a él, que está ahí, que se ha portado, la verdad que no hay quejas, se está portando bárbaro y lo importante es que duerme bien. Yo siempre digo que para mí es lo más importante. Federico se porta muy mal de día, pero como duerme bien, está absolutamente perdonado. Puede hacer lo que sea. Al comienzo del libro de Lucas, se nos cuenta parte de la historia de Jesús siendo niño, yendo a la fiesta de la Pascua, junto a su familia, al templo. Y según está escrito, al regresar, él se separa del grupo que caminaba y luego de buscarlo intensamente, la familia lo buscaba, es encontrado enseñando y debatiendo sobre las escrituras con otros religiosos ahí de la época. Finalmente, volvió a reunirse con el grupo de viaje y los siguientes versículos dicen esto. Busca ahí Lucas 2, 51. Lucas 2, 51. Son versículos que conocemos, pero que tienen que ver con la mañana de hoy. Lucas capítulo 2, versículo 51. Hace un poquito de calor. Y acá todo se potencia. Como siempre digo, tengo un reloj acá que me aclara que hay 27 grados. O sea, como si yo no me diera cuenta en este momento que hay 27 grados. Lucas 2.51 dice, y descendió con ellos, hablando del grupo y de su familia, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el versículo siguiente dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Conocían estos versículos? ¿Saben qué me atrae a mí de esta parte de la Biblia? Entender la fragilidad de Jesús. No sé cuántas veces nos ponemos a pensar, siempre que pensamos en Jesús, ¿no? Pensamos en la cruz, pensamos en una barca enseñando ahí a orillas, ¿no? Como que estaba enseñando o discutiendo con los fariseos. Tenemos muchas imágenes, pero no tenemos imágenes precisamente porque no hay mucho escrito de la fragilidad de Jesús. Y a mí me atrae entender que Jesús en un momento fue exactamente como tenemos ahora a Rafa en manos de su mamá y necesitaba absolutamente cuidado, 100% de cuidado por su fragilidad. Y no nos dice la Biblia mucho acerca de su niñez, pero por un momento imaginen entonces al que después fue hecho Rey de Reyes y Señor de Señores como un simple bebé. ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza? Es algo que a mí siempre me encantaría poder hasta leer más de historiadores y de cosas que puedan hablar. Hay cosas muy confusas ahí porque no hay mucho de lo que fue su niñez. La Biblia nos cita muy poquito. Hay películas inclusive, pero que se animan a indagar sobre temas, pero en realidad no hay historiadores que describan demasiado de la infancia de Jesús. Ahora también me intriga saber cuándo Dios decidió que María y José debían ser quien lo cobijen. ¿En qué momento o de qué manera o cómo fue el momento en el que Dios podía mirar el corazón de María y el corazón de José para decir, es acá, ¿no? Imaginen la situación, imaginen a Dios teniendo que decidir dónde iba a enviar, a qué casa iba a enviar a su propio hijo. O sea, las opciones eran muchísimas, ¿no? Sin embargo, Dios evidentemente iba a elegir bien. Iba a tomar cosas en cuenta. ¿Qué habrá tomado en cuenta Dios para poder decir,
son María y José. Confío en ellos para la fragilidad, para los momentos más importantes de debilidad y de fragilidad de Jesucristo. Me intriga también saber cómo Dios habrá imaginado la manera en que María y José lo iban a tratar, lo iban a cuidar. ¿No? Porque, ¿cómo eran ellos como papás? Como escuché a un predicador decir, deberían ser los mejores papás del mundo. No sé, pienso. ¿Por qué? Porque si Dios iba a enviar a su propio hijo a esa casa, por algo debe ser. Ahora, por esta razón, si Dios mismo tuvo que elegir a María y a José, y seguramente con mucho cuidado, y sabiendo la importancia de la crianza de su propio hijo, ¿cuánto más nosotros debemos entender la importancia de brindar un hogar saludable para el crecimiento de nuestros hijos? Porque ¿saben qué? En las presentaciones, ¿saben lo que pasa? Rebota un poco la pelota y nos cae a los padres, ¿no? Acá los miro a los papás. Porque hablamos de la presentación de Rafa, pero en realidad no podemos hablar de la presentación de él sin mencionar el hogar. Porque lo que importa en este tiempo es que nosotros podamos bendecirlo a él, podamos orar por él, pero cuánto más importa el entorno y lo que los que están en esa casa pueden generar. Hace un tiempo estaba predicando y les conté de que hay cosas que son las que forman nuestra personalidad, ¿se acuerdan? Y nuestra personalidad está fijada o formada por cosas que nos dijeron o por cosas que no nos dijeron. O sea, por palabras, pero también por silencios. Entonces yo miro acá a los papás de Rafa y veo que ellos tienen la tarea y la responsabilidad de que en la mayor fragilidad de Rafa, estar presentes y crear un hogar propicio para que se dé esto. Y dice el versículo 51, el que leímos primero, que Jesús se sujetaba en todo a ellos. O sea que lejos de ser un acto de desobediencia, el haberse apartado del grupo, claramente fue algo marcado por Dios en su camino. Es más, déjame inferir algo. Si lees ahí, ¿para quién fue en realidad? Lean de vuelta los versículos 51 y 52. ¿Qué dice? Que él se había apartado, ¿no? Y que de pronto él vuelve al grupo. ¿Y qué dice? ¿Quién guardaba todo esto en su corazón? La mamá. O sea, para mí, esta separación del grupo de Jesús tuvo mucho más que ver con su mamá que con él. Porque, ¿cuántas veces habrá dudado María? Se imagina la situación, ¿no? Porque, está bien, ¿no? Recibiste un sueño, ibas a concebir un hijo, iba a ser llamado Hijo del Altísimo, bueno, sabemos la historia. Pero de pronto empieza a pasar un poco el tiempo, ¿no? Y se empieza a poner como que, y bueno, y el niño crece, pero es un bebé más, ¿o no? No había aparentemente nada diferente en él, no se podía ver nada. Y yo creo, como nos ha pasado a nosotros muchas veces en nuestra fe, que tenemos momentos de prueba, momentos de dificultad y momentos de duda. Y creo que María y José más de una vez se habrán mirado y, che, pero ¿qué es todo esto? No pasa nada, claro. Meses seguidos donde no pasa nada. Y yo creo que esta fue una señal inequívoca y por eso María guardaba todas las cosas en su corazón. Porque cada tanto Dios la visitaba y le demostraba y le decía, acordate la promesa que yo te dije, porque esto se va a cumplir. Entonces quiero que entiendas que el estado de ánimo y las maneras en que los papás estamos influyen sobre nuestros hijos. Porque si Dios necesitaba visitar a María para hablarle, para contarle cosas, era porque necesitaba que el entorno de la crianza del Mesías sea el adecuado. Por eso a los papás, a los que somos papás, nosotros, así como María, necesitamos continuamente de escuchar la voz de Dios para saber qué clase de hogar tenemos que formar para nuestros hijos. La crianza de los hijos es muy importante. Hay edades que son muy importantes para lo que ellos van a hacer después. Ellos van a pensar, van a decir y van a actuar en base a muchas de las cosas que percibieron cuando estaban en sus hogares de pequeños. ¿O no que nos pasa esto? ¿No? El otro día hablaba con una persona y me decía, me cuesta porque todo lo que no quise ser, finalmente terminé siendo. Y ahora está tratando obviamente de mejorar y de salir adelante. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos impregnan del hogar en el que estamos.
Por eso es necesario que los padres tomemos conciencia de la labor que ejercemos con nuestros hijos. Amén. Por lógica, y por esta misma razón, dice el versículo siguiente que él crecía en estatura, cosa natural y biológica, pero también ¿en qué? En sabiduría. Y para que un niño crezca en sabiduría, ¿saben qué? Hay más responsabilidad activa de los padres que del niño mismo. Somos los padres los que creamos un entorno que facilite la sabiduría. Porque si Jesús crecía en estatura biológicamente, naturalmente, y crecía en sabiduría, es porque José y María brindaban el hogar acorde para que eso suceda. ¿Qué quiere decir esto? Que los papás somos personas que escuchamos a nuestros hijos, que interactuamos, que los desafiamos a pensar, a que sean sabios. El otro día tuve un llamado de atención de mi propio hijo, de Manu. Para los que no saben, yo trabajo con el celular, es mi herramienta de trabajo principal. Estoy esperando ahí que lleguen las órdenes de compra de mis clientes. Y Manu me hablaba y yo contestaba, pero mirando el celular. Y me dijo, papá, pero mírame con los ojos. Mírame a mí, escúchame y mírame. Y me di cuenta que estaba mucho más enfocado en lo que hacía y le contestaba en modo automático a él, cuando él precisamente necesitaba de mi atención. Entonces, para que un niño crezca en sabiduría, necesita que los papás escuchemos lo que tiene para decir, los desafiemos, estemos atentos a las necesidades, porque de esa manera entonces crecen acorde en estatura, pero también en sabiduría. Y también dice que crecía en gracia para con Dios. Ahora es muy interesante ver el crecimiento de la relación del Padre Celestial con su propio Hijo. Es muy interesante a lo largo de la Biblia ver cómo esa relación va creciendo. Lejos de dar todo por sentado, la Biblia nos enseña que la relación fue creciendo con el paso del tiempo. Pero también dice que Jesús sabía tratar a las personas, porque dice que crecía en gracia para con Dios, pero también con las personas. Y nuevamente somos los padres los que creamos un entorno de respeto para que nuestros hijos sepan cómo relacionarse adecuadamente. Así que como te dije recién, cuando presentamos a un niño y oramos y lo bendecimos, no estamos haciendo otra cosa que hablar bien de él, declarar cosas buenas sobre la vida de él, pero entender que el rol también que tiene la iglesia y los que estamos fuera del entorno familiar es orar para que ese entorno familiar sea siempre sano para lo que él necesita recibir. Yo creo que nunca me di cuenta de la responsabilidad que tiene mi propia vida que cuando fui papá. ¿No? Siempre cuento, y se lo contaba a los chicos en las charlas que tuvimos cuando Ruti todavía estaba embarazada, que en el embarazo, a mí me pasa, no sé si le pasa a todos los hombres, pero a mí durante el embarazo todavía como que no caía mucho en la situación. No, como que bueno, está ahí, está dentro de la panza, es un tema de ella. Ya será un tema de los dos. Pero el día que salimos de la clínica y en el auto de regreso a casa éramos 3 y ya nunca más íbamos a ser 2, dije, wow, qué miedo, porque la verdad que te da miedo, qué responsabilidad, o sea, ver la fragilidad. Me acuerdo de Manu por ser el primero en este caso, de Manu ahí recién nacido con horas de vida, sabiendo que yo iba a tener que cuidarlo, es una gran responsabilidad, ¿no? Sin embargo, con la ayuda de Dios podemos precisamente generar un hogar en el cual ellos se sientan desafiados y sigan creciendo continuamente en sabiduría.